Hoy nos toca el capítulo número 13 del primer libro de Reyes. El capítulo número 13 del primer libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título el capítulo: Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu reino, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: Soy yo, yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha dicho: No comas pan ni bebas
agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel que me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la casa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepultura, en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quienes quería lo consagraba para que fuesen de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Volvamos al inicio. Dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Fíjense que dice, un varón de Dios. O sea que aquí estamos viendo, dicho por la misma palabra, que el hombre era un hombre de Dios. Era un profeta de Dios. Venía de parte de Dios. Lo dejan aquí claro. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Gloria a Dios. Recordemos que Jeroboam lo habían proclamado rey,
Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que él estaba ofendiendo a Dios, pecando contra Dios, adorando dioses ajenos, levantando altar para ellos. Y eso es una de las cosas que Dios aborrece en gran manera, la idolatría. Y a la final dice la palabra del Señor que la maldición no llega sin causa. Todo pecado trae maldición y la maldición no llega sin causa, y la causa siempre es el pecado. El pecado. Entonces vemos aquí a nuestro Padre, al Dios Todopoderoso, que Él siempre obra y siempre se encarga de todo. Por eso es que cada día todo hijo o hija de Dios debemos de confiar en el Señor. Porque no importa la situación que esté pasando, Dios siempre se encarga de todo. Aquí vemos que Jeroboam había quedado como rey. Ahora está haciendo las cosas que a Dios le desagrada, levantando lugares altos, adorando dioses ajenos. Mas sin embargo, fíjense cómo Dios tiene todo bajo control. Dios sabía lo que él iba a hacer. Dice aquí en el versículo 2, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificarás sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. O sea que Dios se iba a encargar de levantar otro de la misma línea de David y hasta dar el nombre, Josías. Entonces él iba a utilizar a ese nuevo que iba a levantar, Josías, ¿para qué? Para destruir esos lugares altos, para destruir también los sacerdotes, para acabar con todo ese pecado que Jeroboam estaba haciendo. O sea, fíjense cómo Dios trabaja. Muchas veces nosotros como humanos, como hijos y hijas de Dios, queremos resolver una cosa, una situación ya, rápido, ya hoy mismo. Pero fíjense cómo trabaja Dios. Todo es un proceso. Uno tiene que orar, ayunar, presentarle las cosas delante del Señor. Con paciencia, ¿qué es paciencia? Esperar con una buena actitud las cosas. Con cero desesperación, cero angustia, cero que todo rápido, todo esto. No. Siempre colocándole a la situación de Dios, la situación que está pasando, siempre colocarla delante del Señor. Y esperar que Dios obre. Esperar la dirección de Dios, lo que Dios nos guía a hacer, lo que nosotros tengamos que hacer. Y también esperar que Dios obre conforme a su voluntad. Entonces aquí vemos que ya Dios tenía todo planificado. Dice que iba a nacer un hijo llamado Josías, de la línea de David. Y él iba a sacrificar sobre ese altar a todos los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre el incienso, y allí iban a quemar sus huesos y todo. O sea que iban a quemar todos esos sacerdotes, iban a morir quemados. O sea que Dios se iba a encargar de eso. Pero acuérdense que Dios obra en su tiempo, en su momento. Y así las cosas de Dios son así en proceso. No es que ya de una vez hoy Dios va, no. Todo es esperando el obrar de Dios en el tiempo de Dios. Dice en el 3, y en aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal. Y aquel mismo día dio una señal, el profeta, el hombre de Dios. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar. Dijo prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y aquí estamos viendo una vez más, primero, que ese hombre de verdad era un hombre de Dios. Un hombre que estaba hablando, que era Dios quien estaba hablando por su boca. Él no estaba diciendo palabras de hombre, palabras del mismo. De verdad eran palabras de Dios. Y aquí vemos el respaldo de Dios sobre ese hombre. Fíjense cómo el mismo Jeroboam extendió su mano para dar la orden de que lo prendieran, porque le había declarado esa palabra. Fíjense cómo la mano se le secó, que no la pudo enderezar. Fíjense cómo allí el poder de Dios, cómo Dios se estaba moviendo allí. O sea que ese hombre de Dios estaba respaldado por Dios. Ahí vemos el respaldo de Dios de una manera sobrenatural.
Y así mismo pasa hoy en día. Así mismo pasa hoy en día. Cuando de verdad un hombre o una mujer es de Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, está en obediencia a Dios, allí se ve el respaldo de Dios. Porque el respaldo de Dios se tiene que manifestar. ¿Por qué? Porque está con ese hombre y esa mujer. Cuando uno está en obediencia, cuando uno está haciendo las cosas correctas, cuando uno se está dejando dirigir por el Señor. Hay allí un respaldo. Y eso siempre lo hemos visto en el pueblo de Israel. Cuando ellos estaban en obediencia, ahí se veía el respaldo, como ellos iban a la guerra, tenían la victoria, todo. Pero desde que ellos cometían un error, pecaban, ofendían a Dios en algo, ahí vemos que iban a la guerra y salían huyendo, derrotados. Entonces vemos que este hombre de verdad era un hombre de Dios. 5 dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Fíjense, conforme habló, así se hizo. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Fíjense, él clamó a Dios y la mano se le restauró. Y allí vemos el respaldo de Dios nuevamente. El respaldo del Señor. Dice el 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu reino, de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta aquí él iba súper bien. Vemos que él había recibido palabra de Dios para hablar, para profetizar sobre el altar. Vemos que esa palabra se cumplió, pero aparte de eso Dios le había dado órdenes, directrices. Que le dijo que fuera y que no se detuviera en ningún lugar, ni comiera, ni bebiera, ni se viniera por el mismo lugar por donde se había ido. Eso era ya como un mandamiento. Porque cuando Dios nos habla a nosotros y nos ordena hacer algo, eso es como un mandamiento que hay que cumplirlo. Porque Dios no se agrada de la desobediencia. Entonces vemos, que el rey quiso que fuera a su casa a comer, que le iba a dar un obsequio. Y él dijo que no. Porque Dios le había hablado que no se bebiera, que no comiera, bebiera en ninguna parte. Entonces vemos aquí todavía en el 11, dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Y fíjense que dice que era profeta, o sea, era un viejo, ya un hombre mayor, pero era profeta. Al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, una encina es una planta, un árbol. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Jehová me ha sido dicha, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua.
Entonces volvió con él y comió pan y bebió agua. Fíjense, aquí está otro detalle que estamos viendo aquí. Estamos viendo que el hombre era un hombre de Dios, el que profetizó sobre el altar. Y aquí mencionan a otro profeta viejo, un profeta viejo, pero aquí está diciendo que habló palabras mintiéndole. O sea, fíjense, un profeta mentiroso, porque mintió, inventó cosas. O sea, que estamos viendo que ese profeta, porque lo nombran aquí como profeta, aquí dijeron que era un profeta viejo. O sea que en eso no hay duda, era profeta. Pero era un profeta mentiroso, tenía problemas todavía. Áreas en su vida decía mentiras. Aquí lo está declarando. Y el otro le dijo, mintiéndole. Y esas cosas pasan hoy en día. Porque una persona puede tener un ministerio, una persona puede ser que Dios lo llamó a pastorear, a ser evangelista, profeta, cualquier ministerio. Y Dios le entrega dones y todo. Pero todavía hay áreas en su vida que deben ser cambiadas y transformadas. Fíjense que este hombre tenía un problema que era mentiroso, porque le mintió al profeta. Y cuando una persona es íntegra, cuando una persona es recta, jamás ni nunca uno va a hacer eso. Jamás. Y por otra parte también, aquí nos vemos, ¿verdad?, que los dones son irrevocables. Por ejemplo, una persona que tiene el ministerio de profeta tiene sus dones. Que Dios le da a los profetas, ahí tiene sus dones. A veces la persona cae en pecado y los dones están activos, los dones están allí. Y puede seguir viendo y puede seguir teniendo revelaciones, pero está en pecado, porque los dones son irrevocables. Y eso es para cualquier persona que tenga cualquier ministerio, no solamente el profeta. Por eso es que la Biblia nos enseña, nos dice, por sus frutos lo conoceréis. Nosotros de repente vemos a una persona que Dios le está usando grandemente, hombre, mujer, porque no hay género. Le usa grandemente, hasta uno lo ve haciendo milagros, señales, levanta muertos. ¡Wow! Mira qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Eso no demuestra que sea un hombre o una mujer de Dios. Mira, tiene revelación, como Dios le mostró visiones, le mostró esto y aquello. El hecho de que la persona tenga todas esas cosas, vea cosas y no quiere decir que sea un hombre o una mujer de Dios. Están allí los dones activos. La Biblia nos enseña es que por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuál es el fruto? El comportamiento de la persona, cómo habla, cómo se expresa, cómo actúa, si ama a su prójimo, ama al hermano, si detesta al prójimo, si está peleado con los vecinos, está hablando y todavía se le salen mentiras, le salen malas palabras. Por esos frutos es que nosotros vamos a conocer si una persona es de Dios o no es de Dios. Por su forma de actuar, por su forma de hablar. Vamos a reconocer si esa persona es de Dios o no es de Dios. No por sus dones, porque puede levantar hasta muerto y la persona puede estar hasta en adulterio. Para que aprendan eso. Puede estar en adulterio, en fornicación, y ora por las personas y se sanan. Oran por las personas y se levantan. Porque los dones están allí activos. Entonces vemos que aquí está el profeta viejo, mentiroso, dice. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráeme contigo a tu casa. Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el error que hubo aquí? No que le hayan mentido. El problema es, fíjense, el error que tuvo el profeta de Dios. Porque si ya él había recibido dirección de Dios, de lo que él tenía que hacer y de lo que no tenía que hacer, llega supuestamente otro profeta, llega un apóstol, llega quien sea, y dice, mire que tuve un sueño que Dios me habló y me dijo que
que no, que hiciera, le dice que tiene que hacer lo contrario. ¿Cuál es el deber de ese hombre de Dios? No, Dios me habló a mí. Si Dios quiere un cambio o algo, me lo tiene que decir a mí nuevamente, directamente. Porque ya yo recibí una directriz de Dios de cómo hacer las cosas. Fíjense que el otro dice ahí que le estaba mintiendo. Entonces, si ya Dios había hablado diciendo algo, después Dios no te va a decir a través de otra persona lo contrario. Fíjense lo que aquí se está aprendiendo. O sea que Dios no se va a contradecir. Dios le dio directrices, tú vas a hacer esto, pero después vino otra persona a decirle que Dios dijo lo contrario. Pero se lo dijo supuestamente a otra persona. Y tú no sabes a quién fue que escuchó la otra persona. Porque si ya el hombre de Dios había recibido directrices, él tenía que volverle a preguntar al Señor, por si acaso, volverle a preguntar. Pero no confiar en otra persona porque ya él mismo había recibido órdenes de Dios, directrices de lo que tenía que hacer. Fíjense que él se confió y volvió a su casa. Volvió a la casa con el hombre. Y fue duro lo que, mira cómo, porque Dios hace como quiere. Fíjense que hasta Dios habló por el profeta mentiroso. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Fíjese, el profeta viejo. Porque tenía dones proféticos y todo eso. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, fíjense esta palabra tan fuerte. Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandato de que Jehová tu Dios te había prescrito, te había dado, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Fíjense, wow. Wow. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia? La muerte. Fíjense, la muerte. Porque el desobedecer a Dios, ¿qué trae como consecuencia la muerte? Muerte espiritual. Aquí en este caso muerte física. Ahora estamos bajo la gracia, el Señor nos perdona. Pero hoy en día mucha gente agarra ligereza. Vive todo el tiempo desobedeciendo a Dios. Ay, porque ve que no es importante. O Dios le da una palabra, Dios le dice que haga algo. Y la persona a veces piensa que eso le tienen poco. Y hace lo contrario a lo que Dios le dijo. Y por eso es que tienen que ser procesadas y procesadas y procesadas y procesadas. Por eso es que tienen que pasar por tantos desiertos, tantas aflicciones. Porque tiene que ir Dios tratando con todas esas áreas en la vida de la persona. Porque como Él dice ahora que Él no quiere la muerte para el que muere, Él no quiere. Ahora que la gente se busca su propia muerte por el pecado. Pero Dios quiere el bien para nosotros, no el mal. Entonces cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, el profeta viejo, ensilló el asno y yéndose topó, el profeta de Dios. Después que comió y todas esas cosas que vino palabra de Jehová sobre él. Entonces yéndose, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. O sea, el profeta viejo le ensilló el asno al profeta de Dios. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y fíjense que algo curioso. Aquí no vimos, aquí no se refleja el arrepentimiento del profeta de Dios. De repente después cuando Dios dio esa palabra, aunque sea lo mínimo, Padre, perdóname. He pecado grandemente, perdóname. Aunque sea uno por si acaso. Fíjense David cuando pecaba. ¿Qué decía después David? Padre, perdóname de una vez porque uno tiene que pedir perdón. Y aquí no vemos ninguna palabra del profeta de Dios. En al menos decir, perdóname, Padre, perdóname, qué sé yo. Pero no dice nada de eso. Sino que agarra, se va. Y he aquí, lo mata el león. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron
y lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver el camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde. Fíjense cómo dice, el mismo profeta viejo que fue el que le dijo mentira. El varón de Dios, no sabemos que si en ese momento también fue usado por el enemigo, porque a quién le interesa que él desobedeciera, era el enemigo. Dios da un mandato, ¿verdad? ¿Y quién va a hacer hasta lo imposible? ¿Quién va a hacer todo lo posible, todo lo que pueda, lo que esté en sus manos, por hacer de que nosotros desobedezcamos ese mandato? El enemigo. Porque fíjense, el profeta dijo mentiras, o sea que ahí tenía ahí su cosita, tenía ahí su contaminación. Y por causa de él fue que él desobedeció. Porque aquí también tenemos que ver la parte espiritual. Ahí vemos que un espíritu de mentira estaba en el profeta viejo. Porque ahí mismo y le mintió, le dijo mentira. Wow. Ajá. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro. Y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubo enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Fíjense, después que Dios había dado palabra, él vio lo que sucedió con su mano cuando se secó, y después vino el hombre de Dios y le oró. Ni siquiera viendo eso, el hombre reaccionó. Dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Wow. Sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Aquí vemos otra parte de Dios. Aquí vemos que nuestro Padre, ¿verdad? Que dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él siempre da oportunidades. Dios siempre da oportunidades. Fíjense cómo mandó a ese hombre de Dios para dar palabra. Todavía se manifestó allí algo sobrenatural de que a Jeroboam la mano se le secó. Y él vio ese milagro, esa cosa, eso. Y todavía con eso no se apartó de lo malo. Pero Dios, sin embargo, le estuvo dando, como quien dice, le estuvo dando oportunidad de que él se arrepintiera, se apartara. Y así mismo Dios hace con nosotros. Por eso dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Porque Él nos da oportunidad, espera y espera y espera, va tratando con la persona, con ese hijo ya de Dios, espera, va tratando, va siendo profesado para que se arrepienta. Y ya después, cuando llega un momento que la persona no se arrepiente, no quiere, ahí bueno, Dios aprieta las tuercas y hace como Él quiere. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Fíjense, Dios lo cortó. Wow. Y esto fue la causa del pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. O sea que hasta ahí llegó. Ni su descendencia ni nada. Dice que fue raída, cortada de la faz de la tierra. Fíjense lo que hace el pecado. Todo lo que arrastra el pecado. Vemos que es terrible. Todo lo que arrastra, todas las consecuencias.
las consecuencias para la persona que está pecando, ¿verdad? Y también queda afectada sus hijos, su familia. Pues cuando una persona hace cosas terribles, siempre los que están al lado son afectados. De alguna u otra manera salen afectados. Entonces tenemos que entrar en conciencia que estamos es para obedecer al Señor. Usted de verdad es un hijo, una hija de Dios. Si de verdad lo es, obedezca todo lo que Dios manda en su palabra, no sea rebelde. Porque la rebeldía es pecado y todo eso es lo que trae pura maldición a su vida, a su casa, a su matrimonio, a los hijos, que no tenían la culpa. Trae maldiciones en todo lo que haga, todo el trabajo de sus manos, todo viene maldición en todo. Aprendamos a obedecer a Dios en todo. Si en algún momento fallamos, bueno, nos arrepentimos, Señor, perdónanos, de verdad. Y tenemos que otra vez alinearnos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%. Y sellamos en el nombre del Señor Jesucristo esta poderosa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.